Vamos acá, sí. Listo, nuevamente buenas tardes o buenos días, mejor a todos los estudiantes y cualquier padre de familia que también nos esté escuchando en la mañana de hoy. Recuerden que esta es la asignatura de Ciencias Naturales Física y el día de hoy vamos a hacer una explicación o dos explicaciones de dos ejercicios. Y recordemos que aquellos que quieran realizar la actividad, hay una actividad al final de esta clase que es de manera voluntaria y las cinco primeras personas que entreguen esta actividad, pues serán exonerados de realizar el taller número 4 o el número 5, lo mismo que la clase anterior. Como esta clase, esos ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy están relacionados con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en ese orden de ideas, pues el, el que entregue la actividad puede realizar perdón, deja de realizar o el taller número 4 o el taller número 5, cualquiera que lo desee. Y por favor, aprovecho la oportunidad que me acordé, cuando entregue la actividad al final, usted me dice, bueno, profe, con esta, cuando me manda la actividad o el ejercicio resuelto, los ejercicios resueltos, me dice, profe, es que yo con esta actividad quiero que me exonere de hacer el taller número 4 o el taller número 5. También hay una estudiante acá que creo que pues es nueva, que hablé ayer con ella. Si presenta la actividad, pues con eso recuperaría lo del periodo número 1, porque también vimos el movimiento rectilíneo uniforme bueno, en el taller anterior. Pero bueno, voy a compartirles nuevamente pantalla porque no sé si la compartí de manera correcta. Denme un segundo, por favor. Pantalla completa. Listo, ahora sí. Bueno, entonces me di cuenta en el desarrollo del problema de la clase anterior que tuvimos inconvenientes con la solución de la explicación que realicé el lunes. Por tal motivo, pues como fue un ejercicio que se me ocurrió al último momento, pues siento que la explicación de mi parte estuvo deficiente. Por tal motivo voy a hacerla nuevamente de una manera más ordenada. Y recordemos que la actividad está relacionada con este ejercicio que voy a explicar y con el siguiente. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que desarrollamos la clase pasada dice, un auto de policía inicia un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde reposo con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado y va al encuentro con un auto que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, como se indica en la figura, con una velocidad de 5 metros por segundo. Determina el tiempo en el que se encuentran y la distancia recorrida por cada uno. Entonces, estos autos, que son dos cuerpos que podemos trabajar como dos puntos, como dos partículas o puntos, van a encontrarse. Y dadas las características, el carro de policía tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por su parte este auto de color rojo tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa esto? Que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene una velocidad variable, o sea, tiene una velocidad inicial y una velocidad final y tiene una aceleración constante. O sea que este auto, como dice que la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado, cada segundo que pasa, su velocidad aumenta 10 metros por segundo. Por el contrario, bueno, primero miremos que dice la aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero también nos dice que inicia ese auto de policía desde el reposo. Pues esa palabra o esa frase desde el reposo me está indicando que este auto, su velocidad inicial es 0. Eso es lo que me está indicando. Y me indica que tiene una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este carro de policía inicia con velocidad 0, pero con una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que dice o lo que significa, como lo dije anteriormente, cada segundo su velocidad aumenta 10 unidades. Por su parte, este auto de color rojo, tiene un movimiento rectilíneo uniforme y eso significa que su velocidad siempre va a ser la misma. Es decir, es velocidad constante y esa velocidad es de 5 metros por segundo. Entonces, me están diciendo, determine o me están pidiendo determinar el tiempo en el que se encuentran. Es decir, como ellos empiezan a recorrer, llega un momento en que ellos se van a encontrar o a chocar. Entonces yo dibujo ese punto acá, pero realmente no sé en qué punto exactamente se van a encontrar. Eso solo hago como para representar el hecho de que va a haber un encuentro entre ellos dos. Y lo que me están pidiendo es determinar el tiempo en el que ocurre este encuentro, o sea, cuando el carro rojo, de cuánto tarda de aquí hasta acá,
y el policía cuánto tarda de aquí hasta acá. Recordemos que como ambos parten al mismo tiempo, el tiempo empleado por el carro de policía va a ser el mismo tiempo empleado por el carro rojo. Es el mismo tiempo. Y adicionalmente me dicen cuál es la distancia recorrida por cada uno. Entonces, la distancia recorrida por el auto de policía voy a llamarla distancia 1, que es la distancia recorrida desde este punto de inicio hasta el punto de encuentro. Y para diferenciarla, la distancia recorrida por el auto rojo, voy a llamarla D sub 2, como distancia 2, como para entender que estas distancias son diferentes porque son dos movimientos con velocidades y características diferentes, ¿sí? Ya saben que, bueno, les recuerdo que cualquier duda que tengan me pueden consultar, pueden levantar la mano en el chat o hacer la pregunta en el chat, como les parezca más fácil, para poder despejar cualquier duda enseguida que se va presentando la inquietud, porque hay veces que hay estudiantes que me preguntan después de la clase y yo les respondo, pero a veces me demoro un poco más en contestar, mientras que acá enseguida usted tendrá la respuesta a cualquiera de sus inquietudes. Bueno, entonces, como les venía contando, entonces ahí está, necesitamos hallar el tiempo en que se encuentran y la distancia recorrida por el auto de policía que hemos llamado D sub 1 y la distancia recorrida por el auto rojo que hemos llamado D sub 2. Bueno, entonces miremos que vamos a solucionar primero con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, este carro de policía, la ecuación que habla, bueno, ¿qué ecuación necesitamos? Necesitamos una ecuación que nos dé la distancia, porque nos estamos preguntando aquí cuánto es la distancia. Entonces, vamos a preguntarnos cuál es la distancia. Tenemos la aceleración como un valor, tenemos la velocidad inicial. Entonces, bueno, ¿cuál será la ecuación que nos habla de distancia en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces, voy a colocarla acá. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. En este ejercicio no lo voy a explicar, pero sí en el próximo. ¿Por qué es esta ecuación? Porque no sé si de pronto nos acordamos, en las 4 ecuaciones que tenemos hay una ecuación, perdón, hay 2 ecuaciones que hablan de la distancia. En este orden de ideas, la pregunta que surge es ¿por qué seleccioné esta y no la otra? En este ejercicio no lo expliqué, pero en el próximo sí lo voy a explicar. Pero recordemos que aquí queremos hallar el tiempo, realmente nos están preguntando inicialmente el tiempo. Tenemos la distancia recorrida o que separaba, tenemos este dato que es la distancia recorrida o la distancia que separaba a los dos autos al comienzo del recorrido, tenemos la aceleración, tenemos la velocidad inicial y me voy a preguntar por el tiempo, porque al fin y al cabo voy a responder esta primera pregunta. En ese orden de ideas, la variable que no estoy nombrando ni que voy a hallar en esta primera parte es la velocidad final y esta es la ecuación que no tiene velocidad final, por eso es que utilizo esta y le pongo D sub 1 para diferenciarla de la distancia 2, porque estoy hallando la distancia recorrida por el carro de policía que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y esa distancia le he llamado D sub 1. Entonces, por eso fue que le coloqué esta D sub 1. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar esta ecuación para poder hallar esta distancia 1 o de alguna manera expresarla en función de las demás variables. Y como me dice que parte del reposo la velocidad inicial es 0, recordemos que 0 por cualquier cosa da 0, por lo tanto esto se cancela, por lo tanto esto queda más o menos, pero bueno, aquí cuál sería el más o el menos, como el auto de policía parte del reposo, o sea, con velocidad 0, y después tiene una velocidad, quiere decir que su velocidad va aumentando, lo que significa que de estos dos signos vamos a usar el signo más, la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Lo que hice acá fue eliminar este término porque la velocidad inicial es 0 y en esta parte elegí el signo más. Pero recordemos que cuando hablamos del signo más, no siempre es necesario colocarlo y puedo colocar el signo más o no colocar absolutamente nada y eso significa lo mismo. Entonces esto igual a ¿qué? A la aceleración de este auto, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces coloco 10, porque todo está en el sistema internacional, multiplicado por el tiempo al cuadrado, porque yo realmente no sé cuánto es el tiempo, eso es lo que realmente quiero hallar, y esto dividido en 2. Ahora, para que eso sea más simplificado, yo sé que puedo simplificar el 10 con el 2, 10 dividido 2 me da 5, entonces queda 5 por t al cuadrado. Entonces, la distancia 1, es decir, la distancia recorrida por el auto de policía o carro o por la policía, para decirlo de una manera más resumida, la distancia 1 yo la puedo expresar como 5
multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál tiempo? El tiempo que emplea la policía en encontrarse con el carro o el automóvil rojo. Entonces, en este momento ya he expresado esta distancia 1 en función del tiempo, pero ahí no he solucionado todavía todo el problema. Ahora, de pronto no se acuerdan, pero ¿quién de pronto de ustedes se acuerda? Vamos a ver quién, de cuál es la ecuación en el movimiento rectilíneo uniforme. Ojo, recordemos que en esta solamente había una ecuación y lo que hacíamos era despejar la distancia en función de la velocidad del tiempo y las otras variables. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿alguien se acuerda de cómo se define la distancia? ¿Alguien se acuerda de esa ecuación? Profe, no es en velocidad por tiempo. Muy bien, Sara. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Pensé que de pronto nadie se iba a acordar, pero súper, Sara. Te felicito. Entonces, en este caso, la distancia es velocidad por tiempo, pero como estamos hablando de la distancia recorrida por este auto rojo y la distancia yo la llamé d sub 2, entonces en vez de escribir distancia igual a velocidad por tiempo, escribí distancia 2 para indicar que es esta y no esta de acá, ni esta que es otra cosa, que es la separación inicial entre ellos dos. La distancia 2 es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál velocidad? La velocidad del auto rojo. ¿Sí? ¿Y cuál es el tiempo? Pues el tiempo que emplea el auto en hacer este recorrido, que es igual al tiempo que emplea la policía en hacer el recorrido de sub 1. Entonces coloco d sub 2 es igual a la velocidad del carro rojo, que según el ejercicio es 5 metros por segundo, entonces coloco 5 multiplicado por el tiempo. Ya entonces la distancia 2 la puedo representar como 5 multiplicado por el tiempo, 5t, donde t es el tiempo que emplea el auto en hacer este recorrido. ¿Sí? Ahora, del ejercicio que nos entregan también, que se me olvidó comentarles, que la distancia inicial que separa a la policía o al auto de policía con el carro rojo, según el gráfico, son 100 metros, ¿sí? Entonces, esa es la distancia que ha recorrido, que separa inicialmente el auto de policía, que tiene MRUA, con el auto rojo que tiene MRU. Listo, entonces, para poder facilitar la explicación de este ejercicio, como en el ejercicio, no sé si se acuerdan de Mario y Luigi, que hicimos como hace un mes, creo. Voy a nombrar a esta distancia que está acá, voy a nombrarla a esta fila A, pues, como para dar una explicación que pues yo hice anteriormente de esta manera. Y esta fila, segunda fila, donde está D1 y D2, voy a nombrarla B, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién por favor me ayuda a decirme cuánto es la distancia representada en la fila A? ¿Cuánto es esta distancia en la fila A? ¿Alguien me podría decir, por favor? 100 metros. Perfecto, así es, Ricardo. Ahora hago la última 100 pregunta. metros, profe. Muy bien, Sara. Entonces, la pregunta que voy a hacer ahora, pues yo la hice de forma parecida en el ejercicio de Mario y Luigi. Ahora, la distancia que está en B, todo esto, la pregunta ¿es la misma, tiene la misma distancia, longitud que tiene la fila A o es diferente esta distancia a la de la fila A? Sí, profe, la Es la La misma. 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 Muy bien, son las mismas. O sea, esta distancia que hay de aquí a acá, que dice 100 metros, es la misma distancia que recorre de 1 y de 2. Entonces, yo voy a decir, bueno, entonces si estas dos distancias son las mismas, y yo sé que esta de aquí arriba es 100, o sea que la suma de D1 con D2 me tiene que dar también 100, porque D1 más D2 es toda esta distancia. Ese es el análisis de los principales de este ejercicio. Entonces yo digo, listo, entonces, D1, que es esta distancia que está acá, más D2 va a ser igual a ¿cuánto? A toda esta distancia también. Es decir, así en ese análisis que acabo de hacer, es fundamental para la solución de este ejercicio. Entonces, D sub 1 más D sub 2 es igual a 100. De ahí parte todo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a volver a escribir esta ecuación, pero en vez de escribir D sub 1, la escribo como la encontré anteriormente, en función del tiempo, que D sub 1 es igual a 5t al cuadrado. Entonces, en vez de escribir D sub 1, voy a escribir la expresión que había encontrado de manera previa. Entonces,
voy a escribir ahora, en vez de D1, 5t al cuadrado, más, y en vez de escribir D2, voy a escribir la expresión que encontré en el análisis anterior. Voy a escribir la 5 por t, que es el 5 por tiempo, igual a 100. He escrito la misma ecuación del análisis que hice, pero con las expresiones que encontré al inicio de la solución del problema. Entonces, des en cuenta que ahora aquí hay un t elevado al cuadrado. Como hay un t elevado al cuadrado y aquí hay un t elevado a la 1, eso significa que el mayor exponente entre este y este es este, que es t elevado a la 2. Por lo tanto, indica que eso es una ecuación cuadrática, matemáticamente hablando. ¿Por qué se llama cuadrática? Porque este es t al cuadrado y el mayor exponente es 2. Por ejemplo, si el mayor exponente fuera 3, sería una ecuación cúbica. Si el mayor exponente fuera 4, estaríamos hablando de una ecuación de orden 4. Y bueno, así sucesivamente. Pero tenemos aquí una ecuación cuadrática. ¿Qué particularidad tiene una ecuación cuadrática? Que al resolver la ecuación, es decir, al encontrar cuál es el valor de t para el cual esta igualdad es verdadera, voy a encontrar no uno, sino dos valores, es decir, dos soluciones. Pero para eso voy a hacer que esta ecuación que acabé de encontrar tenga la forma de una ecuación cuadrática. Y para eso, esta ecuación de alguna manera tiene que estar igualada a cero. Entonces lo que hago es coger este 100 y pasarlo al otro lado para que aquí me quede cero. Entonces, ¿qué pasa? Queda esto 5t al cuadrado más 5t. Este 100 que está acá es positivo. Si lo paso al otro lado, pasaría negativo. Entonces, menos 100 igual a ¿cuánto? Como pasé el 100 al otro lado, aquí queda cero. Y ya esto tiene la forma de una ecuación cuadrática. Entonces, les decía el lunes, no nos vamos a centrar en la solución matemática de esta ecuación porque eso compete pues precisamente a matemáticas y esta asignatura es ciencias naturales física. Entonces, no nos vamos a interesar o a enfocar mucho en cómo es la solución de esa ecuación cuadrática. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a utilizar, déjenme ver si me lo encuentro acá, ya lo vi, voy a utilizar de internet un solver. Un solver en inglés significa un solucionador, solo que me parece mejor decir solver que un solucionador o una herramienta que tenemos en internet para solucionar ecuaciones matemáticas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Él me dice, omega, yo le puedo resolver, aquí le voy a entregar los resultados, ¿sí? En x1, x2, x1 significa solución 1 y x2 pues significa solución 2, ¿ok? Entonces él me dice, mire, ponga la ecuación en esta forma, ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es el coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado, b es el coeficiente o el número que acompaña a la variable que está elevada a la 1, y c es el coeficiente independiente, es decir, el que no tiene variable. Entonces, aquí es muy fácil. Ustedes me dirán, pero profe, aquí hay x y allá hay t. Es lo mismo, use cualquier letra, cualquier variable. Entonces, aquí tenemos que el que acompaña al término cuadrático es el 5, el que acompaña al término de elevado a la 1 o el término lineal es también otro 5 también, no importa que se repita, y el término independiente es menos 100, no podemos olvidarnos del signo. Entonces, esto lo voy a colocar aquí, donde diga A, coloco 5, donde diga B, coloco 5, y donde diga C, coloco menos 100. No sé si alguno tiene alguna duda, pero cualquier cosa me avisa. Mira, aquí coloco 5, ahora aquí coloco también el 5, y aquí en C coloco menos 100. Y le coloco submit, que en inglés es como inscribir, ¿sí? Para escribir esos valores de A, B y C. Y le digo submit, y él enseguida aquí me bota los valores, ¿sí? Ya no se demoró nada, porque pues es una herramienta que lo hace muy rápidamente, ¿sí? Listo. Entonces tengo dos valores. La primera solución es 4 positivo, y la segunda solución es 5 negativo. Eso es lo único que quiero que miremos de acá. Por ahora no nos vamos a centrar. Él aquí abajo explica, dice step by step solution using quadratic formula. O sea, el paso a paso usando la fórmula cuadrática, ¿sí? El paso a paso de la solución usando la fórmula cuadrática. Y si usted tiene alguna duda, aquí la puede resolver, que cómo fue que él encontró las soluciones. Pero en este momento, como les decía, no nos vamos a enfocar en la parte matemática porque estamos en la asignatura de física. Vamos a enfocarnos en esta solución. Entonces tenemos la primera solución que es 4 y la segunda solución es 5 negativo. Volviendo a la solución del problema, lo que aquí tenemos es la variable tiempo. Y les comentaba el lunes, el tiempo es una variable que no puede ser negativa, porque no existe ningún tiempo en la vida real, en la vida cotidiana, en nuestra realidad que sea negativo. Usted nunca va a decir, no,
mañana cumplo menos 15 años o no, me demoré menos 2 horas en hacer el parcial o la evaluación. No, el tiempo siempre va a estar en positivo. Entonces, aunque matemáticamente hablando, yo tengo estas dos soluciones, yo entiendo que esta solución es una solución matemática, pero no es una solución física, porque no se ajusta a nuestra realidad. Entonces yo descarto esta. Entonces queda que mi solución es 4 positivo. Entonces queda que el tiempo, que es lo que quiero despejar de esta ecuación, es igual a 4 positivo. Y recordemos que las unidades del tiempo son los segundos. Entonces ya he encontrado el tiempo en el que el auto de policía se encuentra con el auto rojo. Cuando hagamos la actividad del día de hoy, yo nuevamente les voy a compartir en el grupo el enlace que nos lleva a esta página, pues usted puede escribir también en su buscador de internet quadraticsolver.com y le aparece la misma página, pero yo se la copio y se la pego para más facilidad suya, ¿sí? Entonces ya yo encuentro que el tiempo es 4 segundos, es decir, que el carro de policía tarda 4 segundos desde acá hasta que se encuentra con el auto rojo. Y es el mismo tiempo en que el auto rojo emplea en desplazarse desde ese punto hasta acá. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda del solver o de la solución hasta este punto del ejercicio. Profe, le puedo preguntar una cosa. Claro que sí, Johan. Vea, es que arriba usted pasó el 100 al otro lado y pasó negativo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces en este caso, si el resultado está negativo, pasaría al otro lado positivo. Muy bien. Muy buena pregunta, Johan. Exactamente. Si estuviera negativo, pasa al otro lado positivo. Así es, así es. Bueno, profe. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a... Profe, yo la verdad no entendí muy bien este tema. Es que es complicado, sí, es complicado. Es entender el paso a paso. Aquí la clave es entender esta parte de acá, entender que la distancia recorrida por el auto de policía más la distancia recorrida por el auto rojo en total va a ser toda esta distancia, que es de 100. Esa es una de las claves. La otra clave, Sara, y de pronto aquellos que tengan confusión, es utilizar esta ecuación. Ya yo se las elegí, pero en el próximo ejercicio, si nos da tiempo, les explico por qué se escoge esta ecuación. ¿Sí? Y una vez escogida esta ecuación, pues reemplazar por los valores que me entrega el problema. Es decir, que la velocidad inicial como es 0, se cancela todo esto. Que como el auto de policía empieza desde velocidad 0 y aumenta su velocidad, aquí en vez de estos dos voy a escoger el signo más. Entonces eso va a ser positivo. En la aceleración voy a colocar el valor de la aceleración, que es 10, lo coloco acá por el tiempo al cuadrado sobre 2 y esto lo soluciono. 10 dividido entre 2 da 5. Esa es otra clave, Sara, y a todos los demás. Adicionalmente, debo recordar que cuando hablo del MRU, la fórmula de distancia ya es velocidad por tiempo. ¿Sí? Es la única ecuación que hay del MRU. Y en ese orden de ideas voy a reemplazar por la velocidad, pues que tiene precisamente el auto, que es el que tiene MRU, y el tiempo, que no lo conozco, lo dejo expresado. Una vez encuentro estas dos expresiones, hago el análisis de que la distancia recorrida por el auto 1 más la distancia recorrida por el auto 2 es todo esto que es 100. De aquí sale esta ecuación. Y por último, empiezo a reemplazar D1 o D sub 1 por la expresión que encontré, más, y en vez de D sub 2, por la expresión que encontré, igual a 100. Y aquí ya pues es la parte matemática que la paso al otro lado. En esta parte pues siempre va a ser así, igual a 0. Y ya aquí es con el solver, con la herramienta, para no enfocarnos en la parte matemática. Y él nos entrega siempre dos soluciones. Generalmente en estos tipos de ejercicios nos van a dar un valor positivo y un valor negativo. Descartamos el negativo y ¿cómo así? Elegimos el positivo, que en este caso era 4. Date cuenta que acá me dio 4 positivo y 5 negativo. Yo descarté el 5 negativo y puse el 4 acá. Entonces, una vez que digo 4, pues es el tiempo que tarda en encontrarse ambos autos. Hasta ahí. Esa no es fácil, pero la idea es que vayamos mirando cómo es la metodología en la actividad que va a colocar el día de hoy. Traten de practicarla, a ver en dónde se confunden, a ver en dónde está el enredo, pero vamos empezando a ver para poder identificar cuáles son nuestras falencias. Y este tipo de conocimiento empieza uno a entenderlo en la medida en que uno va haciendo, en que uno hace un ejercicio a mano,
más que de pronto solamente con la explicación, y por eso vamos a hacer la actividad ahorita al final de la clase. Bueno, entonces, por último, nos están preguntando la distancia recorrida por cada uno. Entonces, miren que en ese orden de ideas, la distancia 1, que es la distancia que recorre el auto de policía, es 5 multiplicado por t al cuadrado, donde t es el tiempo que acabamos de hallar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Coger este tiempo que es 4 y lo reemplazo acá. Digo, bueno, entonces esto es 5 multiplicado por t, pero t me dio 4 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto da esto? ¿Alguien tiene alguna calculadora que por favor me ayude a calcularlo? 5 multiplicado por 4 al cuadrado. No, si no, yo lo hago acá. Vamos a ver. Aquí tengo una calculadora. 5 multiplicado por 4 al cuadrado igual 80. ¿Sí? Entonces, 5 por 4 al cuadrado me da 80. Perdón. Me da 80. Y como estoy dando la distancia, ojo, la distancia que recorría, ¿en qué unidad está la distancia? En metros. Entonces quiere decir que la distancia 1, es decir, la distancia recorrida por el auto de policía, tiene que ser 80 metros. Ahora, si yo sé que la distancia 1 más la distancia 2 tiene que darme 100, ya yo sé cuánto debe ser la distancia 2, debe ser 20, porque pues debe dar la distancia que los separaba de manera inicial. Entonces, si ya sé que de sub 1 es 80, pues de alguna manera ya de sub 2 debe ser 20 para que 80 más 20 me dé los 100. Pero ¿cómo también puedo hallarlo? Pues con la ecuación que tengo acá, distancia 2 es 5 multiplicada por el tiempo. Entonces lo que hago es volver a escribir esa ecuación, 5 multiplicado por el tiempo, pero el tiempo me dio 4 segundos. Entonces pongo multiplicado por el tiempo, entonces es 5 por 4 segundos. Y eso es igual 5 por 4, 20, y nuevamente, como es distancia, las unidades son metros. Entonces démonos cuenta que d sub 2, es decir, la distancia recorrida por el auto 2 son 20 metros, y es lógico, porque de sub 1 más de sub 2 me tiene que dar la distancia total. Entonces 80 más 20 me da precisamente o sea, al sumar 80 más 20 me tiene que dar estos 100 de acá. Eso siempre tiene que ser así, porque es la distancia que los separaba de manera inicial. Ahora, ese tipo de problemas o sea, a mí se me ocurrió el lunes de la clase anterior y no es fácil, pero tampoco es imposible de comprender en la medida en que vamos haciendo ejercicios y practicando. Recuerden que la práctica es el maestro, como en todo. Entonces, no solamente una explicación es suficiente, sino en la medida en que vamos practicando ese tipo de análisis y explicaciones. Entonces, por eso vamos a hacer una actividad final y está muy parecida el ejercicio al desarrollo de este que acabo de resolver. Vuelvo y digo, si pueden tomar apuntes es mucho mejor. Si no, pues yo les comparto la clase grabada para que puedan estar más, pues, ¿cómo lo diría? Más enterados del paso a paso después de que terminemos la clase. ¿Alguna pregunta adicional de una parte específica donde se enredaron para poder aclarar? O si no, pues realizamos el otro ejercicio. Profe, yo no entiendo acá por qué la, donde se canceló la velocidad inicial, porque está el 2 siempre abajo. Porque ya eso hace parte de la fórmula, ¿sí? Desde siempre este 2 de acá hace parte de la fórmula que nosotros, o sea, nosotros partimos, y déjame ver si lo encuentro por acá. Dame un segundo, por favor. Nosotros partimos siempre cuando explicamos este tema, desde el comienzo, nosotros dimos, bueno, ¿cuáles son las fórmulas del movimiento? Vamos a ver si me sale acá. Ah, yo había visto una fórmula. Ah, mira, aquí está. Sí, perdón. Yo la había visto de alguna manera y no, ya me estaba confundiendo. Por acá, en la explicación donde dice fórmulas del movimiento. Fórmulas del movimiento, aquí está. Mira que yo te dije que esa fórmula era así, ya de entrada. O sea, nosotros ya de entrada asumimos que esto es cierto. A este nivel no podría explicarles de dónde sale ese 2. Lo único que les pido es que crean que así son las fórmulas. Entonces ya nosotros partimos de ahí y mira que esta fórmula siempre tiene el 2. O sea, ese 2 siempre es de la fórmula. No es porque este ejercicio tenga algo particular. No, es que así es la fórmula. Déjame, pongo todo esto nuevamente. Entonces, en ese orden de ideas, ay, ¿qué estoy haciendo? Dame un segundo, por favor. En ese orden de ideas, este 2 siempre va a estar, porque hace parte de la fórmula. ¿Sí me hago entender?
Sí, profe. Listo, dame un segundo acá también. Listo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Yo sé que el tema no es fácil, pero la idea es que vamos a ir practicando. Trate de hacer el ejercicio el día de hoy, ¿por qué no de entregarlo? No va a ser nada diferente y puede que hasta quede exonerado a hacer uno de los dos talleres. Y eso en sí no es tanto lo más importante, sino que va a aprender algo nuevo y algo que realmente no es fácil tampoco de entender. Pero ahí vamos poco a poco en la medida en que vamos practicando. ¿Alguna duda adicional o empezamos con el otro? Listo, entonces empecemos con el otro. El otro ejercicio dice, también me lo inventé, ese fue ayer, dice, en una carrera de 54 metros, dos atletas compiten por el primer puesto. Ok, entonces hay una carrera, los dos están compitiendo, ahí estamos bien. El corredor uno, dice acá, denme un segundo para ver si puede sacar esto. El corredor uno parte del reposo. Nuevamente, miren que esas palabras a veces se repiten, quiere decir que la velocidad inicial es cero, con MRUA y una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Por su parte, el corredor 2 avanza con MRU con una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Cuál de los corredores ocupa el segundo puesto? Ojo, ¿cuál de los corredores? No nos están pidiendo el que gana, sino el que pierde. Justifique su respuesta usando procedimientos matemáticos. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es dibujar un esquema de la situación, algo que nos ayuda a representar eso. Entonces, bueno, aquí dibujo una carretera de la competencia, son 54 metros desde el punto inicial hasta la meta. Entonces, bueno, el corredor número uno, de él, ¿qué me están diciendo? Que el corredor número uno parte del reposo con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando me hablan de que parte del reposo es que su velocidad inicial es cero. De eso no puedo dejarlo pasar porque es un dato muy importante. Y adicionalmente me dicen con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso quiere decir que la aceleración de este es 3 metros por segundo al cuadrado, del corredor uno. Miren que no tuve que ni siquiera dibujar un corredor o una persona, con solamente hacer un círculo y decir que ese es uno, es suficiente, ¿sí? Es suficiente. Pero lo importante es hacer un esquema. No importa que quede súper bien dibujado, que usted sepa dibujar mucho o poco, no. Haga un esquema, así sea un punto, lo que sea, que indica que es el corredor número uno, que su velocidad inicial es cero, o sea que él estaba quieto cuando empezó a correr, y él parte y empieza con una aceleración en todo el movimiento de 10 metros por segundo al cuadrado. Y va en dirección a la meta. Tengo que decir hacia dónde va. Listo. Ahora, tengo un corredor número 2, un corredor 2, que por el contrario avanza con MRU, es decir, con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, me dicen que ese corredor tiene movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que su velocidad nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. En ese orden de ideas, la aceleración en el corredor 2 es cero, porque recuerden que cuando no hay cambios de velocidad, la aceleración es cero. Ahora, él tiene una velocidad, en este sentido, ¿de cuánto? Dice acá 6 metros por segundo. Entonces coloco 6 metros por segundo. El corredor 2 tiene una velocidad constante de 6 metros por segundo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues para poder saber quién de los dos gana, pues tengo que calcular el tiempo que cada uno tarda en llegar a la meta. Y el que gana, pues va a ser el que tenga o el que tarde menos tiempo. Ese es el análisis número uno fundamental de este ejercicio. ¿Cómo voy a saber yo quién gana? Pues cuando hay el tiempo que cada uno de estos corredores emplea en recorrer estos 54 metros, el que gaste menos tiempo, ese es el que va a ganar. Esa es la parte importante de este ejercicio, el hacer el análisis. Pero ¿quién va a ganar? Pues obviamente el que gaste menos tiempo. Esa parte de entender que es el que gaste menos tiempo es la diferencia de resolver este problema o de confundirse con este problema. O bueno, es una de las claves para resolver Profe, este problema. Señora, ¿por qué coloca 10 metros en el corredor uno? No son 10. 3. Uy, qué buena corrección. Sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por corregirme. Ahí sí se me pasó. Dame un segundo y ahí sí les pido disculpas. Deme un pequeño segundo porque me equivoqué. A ver, creo que ya. Vamos a ver.
creo que ahora sí. Muchísimas gracias porque había sido un error ahí. Y con eso ya hubiese dañado la solución de todo el ejercicio. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, bueno, entonces, en ese orden de ideas, que viene ahora, lo que me están, yo ya dije, bueno, el asunto acá ahora es mirar cuánto es el tiempo que gasta cada uno. Y el que tenga menos tiempo, pues ese es el que gana. Entonces yo tengo que hallar el tiempo que tardan desde el punto de partida hasta llegar a la meta. Entonces necesito saber cuánto es el tiempo acá. Es la pregunta fundamental que me debo hacer en la solución de este ejercicio. Bueno, pero entonces esto toca por partes. Voy a enfocar inicialmente en el corredor 1 y después en el corredor 2. El corredor 1, sabemos que según el enunciado, el corredor 1 parte del reposo con MRUA, o sea que el corredor 1 tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Listo. Eso es lo primero en cuanto al corredor 1. Entonces, ¿cuál es la ecuación que voy a utilizar? La que utilicé en el ejercicio anterior, en la solución del ejercicio anterior, que es distancia, o D igual velocidad inicial por tiempo más o menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La pregunta es, ¿por qué utilizo esa ecuación? ¿Por qué la utilizo? Miren que dentro del MRUA tengo 4 ecuaciones. Y de esas 4 ecuaciones hay 2 que me hablan de distancia, que son estas 2, que es la ecuación 2 y la ecuación 3. Una de estas es velocidad inicial por tiempo, que es esta misma que está acá, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, y aquí no tengo nada que ver con la velocidad final. Mientras que en esa ecuación es distancia igual velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo, y aquí no tengo nada que ver con la aceleración. La pregunta es, ¿por qué escogí esta? Pues porque miren que del corredor 1 que tengo, del corredor 1 tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial. También sé que el corredor 1 va a recorrer una distancia de 54 metros, por lo tanto también tengo la distancia. Y me estoy preguntando por el tiempo. Por tal motivo, haciendo ese análisis, me doy cuenta que si tengo distancia, tengo velocidad inicial, tengo aceleración y me pregunto por el tiempo, la variable de la que no me estoy preguntando ni tampoco me están entregando es la velocidad final. Por tal motivo, yo de estas dos ecuaciones, ¿cuál voy a utilizar? Pero antes de elegir la ecuación que voy a utilizar, démonos cuenta de algo. Este tiempo que tarda el corredor 1 va a ser diferente o puede ser diferente, igual o mayor o menor que el tiempo que tarda en recorrer esa distancia el corredor 2. Entonces, para no confundir los tiempos, ¿sí? Que sea tiempo del corredor 1 y tiempo del corredor 2, a este tiempo que es del corredor 1 lo voy a llamar T sub 1, ¿sí? Aquí también lo voy a llamar T sub 1, pero recordemos que como empieza con una velocidad inicial 0, esto se cancela, que lo vamos a cancelar más adelante. Pero lo importante es aquí saber es que tengo la distancia, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y me pregunto por el tiempo. Por tal motivo, la ecuación que no me estoy preguntando ni que tampoco me dan es la velocidad final. Entonces, de estas ecuaciones, ¿cuál es la que no tiene que ver nada con la velocidad final? Es esta. Por lo tanto, escojo esta ecuación en vez de la otra, ¿sí? Escojo esta ecuación en vez de la otra. Por eso es que siempre elegí esta, tanto en este como en el ejercicio anterior. Se usa el mismo análisis. Entonces, en ese orden de ideas, como les decía, como él empieza con una velocidad inicial 0, entonces 0 por cualquier cosa es 0, entonces yo cancelo esta parte de acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer ahora ¿qué? Voy a reemplazar en esta ecuación por los valores que tengo. En vez de colocar distancia, yo sé que la distancia que va a recorrer el corredor 1 es 54, igual a, esto va a ser positivo, ¿por qué? Porque el corredor 1 empieza con velocidad 0 y después se aumenta. Entonces quiere decir que la velocidad aumenta, entonces elijo aquí el signo más. Bueno, entonces en vez de distancia, ¿cuánto es la distancia que recorre el atleta 1? 54 metros. Coloco 54 igual. El más de acá puedo colocarlo o dejar de colocarlo, que eso no me va a cambiar en nada. Entonces coloco la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿A qué es igual esto? ¿Cuánto es la aceleración? 3 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que yo no sé cuánto es, lo dejo expresado así al cuadrado, el tiempo, ojo, pero es el tiempo del corredor 1, tiempo del corredor 1 al cuadrado, dividido en 2. ¿De dónde salió esto? De hacer el reemplazo en la fórmula. ¿Sí? Entonces, de acá, de aquí, yo voy a despejar el valor del tiempo. ¿Cómo hago para despejarlo? Bueno, miren que dice que 54 es igual a 3 por t sub 1 al cuadrado sobre 2. Entonces queda que t sub 1, o bueno, que este tiempo
que es igual, voy a dejar este tiempo solo. Voy a dejar este tiempo solo. ¿Qué hago? El 54 lo dejo acá, ¿sí? El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces queda por 2, y el 3 que está multiplicando, al pasar al otro lado pasaría a dividir, entonces divido en 3. Entonces queda que este tiempo, que realmente es t sub 1 al cuadrado, según la fórmula, es igual a 54 multiplicado por 2 dividido en 3. ¿Quién me puede ayudar con eso, por favor? ¿Cuánto da 54 multiplicado por 2 dividido en 3? Mientras yo corrijo acá, que no le puse, no sé por qué no le puse acá 1. Profe, Profe, 50 y 36. cuánto. 54 por 2 dividido 3. Parece que alguien me dijo que 36, profe. 36. 36. Sí. Listo, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, denme un segundo que yo aquí me volé un 1. No sé dónde está, no lo veo. Bueno, ahí me equivoqué, pero me resulta muy complicado corregirlo. Aquí ya sabemos que este es sub 1, o sea, que es el tiempo que tarda el corredor 1, ¿listo? Es igual a 36, como me ayudaron y muchísimas gracias. Ojo, yo quiero saber cuánto vale t, no t al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Paso este 2 al otro lado a hacer la operación contraria. Entonces digo, t es igual, bueno, t sub 1. Miren que aquí apareció, aquí también tenía que estar t sub 1, pero bueno, perdonen la equivocación. T sub 1 es igual a este 36, pero ojo, este 2 que es un exponente, t al cuadrado, pasa al otro lado como un radical, que es la operación contraria. Entonces quedaría que t sub 1 es raíz cuadrada de 36. Un número que multiplicado por sí mismo me dé 36. ¿Alguien que por favor me dé la respuesta? 8 por 8. 8 por 8, 64. Debe ser otro. ¿Cuál creen que 6 por puede? 6. 6. Muy bien. Por 6. 6. Muy bien. Sería 6 por 6, 36. Entonces queda que el tiempo 1, como esto es tiempo, ojo con eso. Como este es tiempo, no puedo colocar solamente 6, sino las unidades del tiempo, que es segundos. ¿Qué significa esto? Que el corredor 1, desde este punto hasta llegar a la meta, que son 54 metros, tarda 6 segundos. Entonces yo ahora voy a hallar el tiempo del corredor 2 para comparar estos tiempos y mirar quién llega primero y quién llega de segundo. Entonces, en cuanto al corredor 2, ¿qué tengo? Bueno, la primera información que tengo del corredor 2 es que el corredor 2 tiene un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante. Entonces, en ese orden de ideas, como muy bien nos ayudó Sara, tenemos que el MRU tiene una sola ecuación y se la voy a poner para repasar, para que aquellos que de pronto se les olvidó lo tengan en cuenta. La única ecuación que tenemos en el MRU es esta, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y lo que yo hago solamente es despejar lo que yo quiero hallar. En este caso, yo quiero hallar el tiempo. Estamos hablando del tiempo, voy a despejar el tiempo. Entonces voy a hacerlo paso a paso. Primero voy a despejar la distancia, como lo hicimos en el ejercicio anterior, y me queda que la distancia, entonces voy a despejar la distancia. Este tiempo lo paso al otro lado. Aquí está dividiendo, pasa al otro lado al multiplicar. Entonces queda que la distancia es igual a la velocidad multiplicada, t está dividiendo, pasa a multiplicar por el tiempo. Pero yo voy a hallar, ojo, voy a hallar o voy a despejar el tiempo, que es lo que yo voy a preguntar acá. Entonces voy a pasar esta velocidad para el otro lado. Entonces queda que el tiempo es igual a esta distancia. Esta velocidad está multiplicando el tiempo. Si la paso al otro lado, pasaría a dividir. Entonces queda que el tiempo es igual a la distancia dividido en la velocidad. Aquí tengo la fórmula que voy a aplicar en el MRU del corredor 2 para hallar el tiempo. Entonces queda que el tiempo en el MRU es distancia dividido entre la velocidad. Entonces me queda que el tiempo es igual, bueno, en este caso le puse T sub 2 porque ya estamos hablando del corredor 2, del atleta 2. Entonces T sub 2 es igual a la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Mírenla acá. 54 metros que hay hasta la meta. Entonces coloco 54 dividido en la velocidad de quién? Pues del corredor 2, que me dice que son 6 metros por segundo. Entonces 54 dividido en 6. Alguien que por favor me ayude, ¿cuánto da 54 dividido en 6? Número que multiplicado por 6 me dé 54. 6, 9. 9, perfecto, muy bien. 9, Porque profe. 9, exactamente. Es 9 porque 9 por 6, 54. Entonces queda 9. Y nuevamente digo, como esto es tiempo, tengo que colocarle unidades a la respuesta. Sería 9 segundos. Entonces, en este orden de ideas que tenemos, que el corredor 1 gasta 6 segundos en llegar a la meta y el corredor 2 tarda 9 segundos en llegar a la meta. Entonces, el corredor 2 tarda más. Por lo tanto, este es el corredor que va a perder. O bueno, el que quede en segundo lugar.
Y el corredor 1 solamente gasta 6 segundos, o sea que este es el que va a quedar en primer lugar. ¿Y qué nos están preguntando acá? ¿Cuál de los dos corredores ocupa el segundo puesto? Pues en este orden de ideas, el corredor 1 llegará de segundo puesto. Yo creo que aquí me equivoqué también, porque es el corredor 2 el que llega en segundo puesto. Deme un segundo. Aquí me equivoqué cuando estaba escribiendo esto. Ay, ya me equivoqué entonces en la otra. Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el corredor 2 llegará de segundo puesto. ¿Por qué? Porque tarda más tiempo. Porque tarda más tiempo en llegar a la meta. Entonces, en ese orden de ideas, el ganador, ¿quién sería? El corredor número 1. El corredor número 1. Bueno, también este ejercicio es de mucho análisis. No dudo de que tenga alguna complicación y todo eso. Pero, pues, ¿la idea cuál es? La idea es que nos vayamos asimilando a todos estos tipos de procedimientos y en la medida en que nosotros hacemos, vamos aprendiendo. No, no es suficiente con escuchar la explicación. Es necesario que la hagamos, practiquemos nosotros mismos. Y bueno, y como conclusión, como decía ahorita, el ganador es el corredor número 1. ¿Por qué? Porque fue el que tardó menos tiempo en llegar a la meta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud relacionada con la solución de este ejercicio? Listo, muchachos. Entonces, voy a colocar una actividad. Esa actividad voy a recibir a los 5 o 7 primeros estudiantes, más bien, porque sé que no es fácil, que entreguen la actividad, ¿sí? Yo voy a dejar de grabar para que descargue rápidamente la clase, se la envío por si acaso usted no anotó, no sacó apuntes, ¿sí? Y cuando usted pueda entregarla, entréguela, que yo a los primeros 7 que lo resuelvan, los exonero si lo resuelven adecuadamente, obviamente, de realizar el taller número 4 o el número 5, ¿sí? Entonces voy a colocar la actividad que dice así. Actividad número 2. Son 2 puntos. El primer punto es: un auto de policía inicia un MRUA desde el reposo con aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado y va al encuentro con un auto que tiene un MRU como se indica la figura, con una velocidad de 12 metros por segundo. Determina el tiempo en el que se encuentran y la distancia recorrida por cada uno. Y dice: en una carrera de 100 metros, 2 atletas compiten por el primer puesto. El corredor, este es el otro ejercicio, ¿no? El corredor, dame un pequeño segundo. Listo. Dice, 2 atletas compiten por el primer puesto. El corredor número 1 parte del reposo con MRUA y una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. Por su parte, el corredor 2 avanza con MRU, perdón, con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Cuál es de los, ojo con lo que nos están preguntando, cuál de los dos de los corredores gana la competencia? ¿Cuál va a ganar la competencia? Justifique su respuesta usando procedimientos matemáticos. ¿Listo? Entonces voy aquí a tomarle enseguida un pantallazo. Voy a tratar de recortar este pantallazo y mandarlo al grupo que tenemos. A ver. Y en el grupo de ciencias naturales les acabo de compartir la actividad para los que la quieran realizar. Recuerden que esto es voluntario. Para mí lo más importante es que puedan practicar, porque practicando es que podemos aprender de este tipo de problemas que no son fáciles, pero que en la medida que practicamos vamos a ir teniendo como una mayor habilidad en la solución de estos ejercicios. Entonces, si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, voy a dejar de grabar antes de que colguemos.